Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Mercedes Cardosa Chávez, estudio en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, más conocida como Corpo Sucre. Estoy en el programa de Psicología y en el día de hoy quisiera hablarles un poco sobre la historia del psicoanálisis. Mi nombre es Andrea Arenas y les estaré hablando un poco sobre lo que es la estructura topográfica de la mente y el aparato psíquico, también propuestos por el psicoanalista Sigmund Freud. Acompáñenos a ver este video y aprendamos un poco más sobre el psicoanálisis. A continuación les dejo con mi compañera que empezará explicando un poco sobre Sigmund Freud, el psicoanálisis y algunas de sus teorías. Enfoque psicoanalítico. Un representante que en mi opinión es el más importante de esta corriente es el señor Sigmund Freud, nacido en el año 1856. Fue un médico y neurólogo de origen austriaco. Es considerado por muchos expertos en materia investigativa y experimental como el más influyente pensador de su época. En aquellos tiempos en que se desarrollaba Freud era una época muy turbia y llena de conflictos no solo a nivel político, sino también en aspectos como creencias y costumbres, por lo que será normal que a los preceptos que emitía él se les consideraba extraños, místicos y creciera el rechazo hacia sus métodos. Pero en este representante del psicoanálisis demostró sus escritos y tratados que sus ideas, en principio traídas de los cabellos, tenían mucho de verdad en su comprensión. Freud aprovecha la eventualidad de la histeria, un fenómeno de origen fisiológico que tiene lugar en el útero de la mujer, el cual manifiesta como sintomatología, dolencias, inmovilización, irritabilidad y teatralidad para emplear junto a otros colegas como Breuer y Charcot sus métodos psicológicos para tratar y aliviar a las mujeres que padecían esta condición, usando herramientas como la hipnosis, la cual consiste en someter a una persona determinada a un estado de inconsciencia para descubrir el origen de un problema o trastorno. Para realizar una ruta de superación de esa extraña condición en aquel tiempo, Sigmund Freud emplea el método de la catarsis, el cual consiste en exteriorizar parte de las emociones y sentimientos después de presentar un momento de descubrimiento interno del paciente, en donde a contar aquello que le afecta y que considera es la causa de su condición. Freud logra esto ayudándose de la asociación libre, que consistía en soltar cualquier palabra en medio de la reunión y que la paciente expresara lo primero que le llegaba a su mente al escuchar esa palabra. En aquellos trabajos mancomunados de Freud y sus colegas, se da el caso de que el señor Breuer está tratando un caso de histeria a una mujer de nombre Ana O, la cual llamó poderosamente la atención de Freud al punto de que él intervino en ella para su estudio y tratamiento de su condición. Al final de esta intervención, Freud descubriría que las causas de la histeria tienen lugar en situaciones asociadas a la infancia y en aspectos como la sexualidad, más específicamente la insatisfacción. De aquí en adelante, este autor sentaría el inicio de una serie de aportes teórico-prácticos al enfoque psicodinámico que impulsaría a la corriente hasta donde lo conocemos hoy en día. Sigmund Freud se convierte en el padre del psicoanálisis, donde plantea que el aparato psíquico puede ser entendido como una estructura intangible, es decir, que no se puede ver pero que actúa en nuestra manera de comportarnos. Dicho aparato está conformado, según Freud, por el consciente, que representa la realidad en nuestra interacción con nuestra vida cotidiana y nos dice que es lógico y racional. Por otro lado está el inconsciente, que es lo contrario al consciente. Es más ilógico, irracional y carece de irrealidades. Una vez establecidas estas estructuras, Freud decide dividirlas en lo que hoy conocemos como el ello, el yo y el superyo. El primero dice el autor que nacemos con él, es donde están nuestros instintos naturales, y el segundo representa nuestra identidad, la realidad y la coherencia, y el tercero controla al ello,
es donde se imparten las leyes y reposa la moral, la ética, las normas y las reglas. Siguiendo en su afán de profundizar y dar a conocer sus ideas sobre la mente y sus procesos intrapsíquicos, este autor da el paso para proponer su teoría de la personalidad, en la cual describe el proceso de desarrollo del individuo a medida que crece a nivel físico y sus cambios en los procesos mentales. Esta teoría, en resumen, propone la sexualidad como eje central de la configuración. Etapa oral, en la cual el niño nace con el deseo general de placer físico, que rápidamente se focaliza en la región o zona de la boca. El niño satisface estos impulsos comiendo, succionando y mordiendo. Etapa anal, etapa donde el principal foco de placer se traslada a la zona anal. Durante este periodo los niños se enfrentan al trauma de aprender a no tener que ensuciarse. Los padres tratan de forzar al niño a controlar sus esfínteres y el niño se resiste y se esfuerza a ser independiente. Por último, la etapa genital, que empieza en la pubertad cuando la tensión sexual estalla. Si la persona ha superado con éxito las etapas anteriores, los sentimientos sexuales reemergen, pero en esta ocasión centrados en la búsqueda de una relación mutua gratificante. Añadido a Sigmund Freud, surgieron otros autores de esta corriente psicológica, los cuales intentaron explicar desde su punto de vista y teorías sus creencias e ideales sobre la comprensión y estudio de la mente humana. Estructura topográfica y aparato psíquico. Hablaremos sobre 3 dimensiones de la personalidad: el ello, el yo y el superyo. Así, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, se refirió al conflicto y la lucha de fuerzas antagónicas que, según él, rigen nuestra forma de pensar y actuar. Para Freud, el comportamiento y la personalidad derivan de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas cognitivas que operan en 3 diferentes niveles de conciencia: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Para explicar esta se utiliza la metáfora del iceberg. El conocimiento consciente es la punta del iceberg, mientras que el inconsciente está representado por el hielo oculto debajo de la superficie del agua. Según Freud, la mente se puede dividir en 3 niveles diferentes. Al primer nivel lo llamó la conciencia. Este está formado por lo que se percibe, todo lo que se registra a través de los sentidos, las emociones, deseos y recuerdos. Es el aspecto de nuestro proceso mental que nos permite pensar y hablar de forma racional. Este principio, en pocas palabras, se relaciona con la realidad, lo que está aquí y ahora. El segundo nivel es el preconsciente, el más parecido a la conciencia. Son contenidos o representaciones que ingresan al consciente fácilmente porque han sido olvidados transitoriamente. Cuando una persona necesita recordar algo, el inconsciente activa mecanismos para tomar la información del preconsciente. Y por último, encontramos el tercer nivel, que es el inconsciente. En este nivel se encuentran todos los contenidos, ideas, emociones, conflictos que hemos reprimido y olvidado porque han causado dolor y sufrimiento. Para Freud, los contenidos del inconsciente son inaceptables o desagradables, como los sentimientos de dolor, ansiedad o conflicto. Para él, nuestro inconsciente puede influir en nuestra conducta o experiencia. Ya habiendo explicado los 3 niveles de la mente o estructura topográfica según Freud, hablaremos sobre las 3 dimensiones de la personalidad o aparato psíquico y en qué consiste cada una. De manera gráfica se nos ha mostrado estos conceptos en caricaturas, películas o dibujos como representaciones del bien y el mal, como un ángel y un diablo diciéndole al personaje que debería ser. El diablo representando el ello y el ángel siendo el superyo, y el yo siendo el personaje que simplemente es conducto de ambos,
quien decide a quién hacer caso, por así decirlo. Ahora hablemos sobre cada uno de ellos. El ello es el lugar donde se encuentran las energías psíquicas de índole erótica o libidinal, las energías psíquicas de origen agresivas o destructivas y aquellas de naturaleza sexual. Esta instancia está constituida por los principios del origen instintivo, rigiéndose por el principio del placer. El ello es todo inconsciente, está presente desde el nacimiento, representa nuestros impulsos, deseos y necesidades primitivas del ser. Por otra parte, encontramos el superyo. Es la voz de la conciencia. Representa las ideas de autoconservación, la conciencia moral, la autocrítica, la culpa y el autocastigo. Su función es poner freno al ello y volverse amigo del yo a través de valorizaciones positivas. Otras veces se puede convertir en un enemigo y surge en la persona el sentimiento de culpa. El superyo es la parte que contrarresta al ello. Representa los pensamientos morales y éticos adquiridos y aprendidos por la cultura. Es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. Y por último encontramos el yo. Es quien viene a representar a la conciencia. Se encuentra en relación de dependencia respecto al ello y al superyo. Tiene como fin cumplir los deseos y demandas del ello y a la vez cumplir las exigencias del superyo. Es la instancia psíquica encargada de defender al sujeto durante la percepción de algo desagradable, poniendo en marcha los procesos de represión. Al estar en contacto con la realidad, el yo se presenta como adaptativo, siendo responsable de mantener el organismo en equilibrio. Para Freud, la clave de una personalidad sana es un equilibrio entre el ello, el yo y el superyo.